Cultura en dos cafés, programa 86. Hola, oyentes culturetes, y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast en el que hablamos de cultura, prêt-à-porter y de guerrilla. Os habla Fernando Tebar, director, productor, podcaster y un montón de cosas más en la Fera Teatro. ¿Y qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Bueno, ya estamos de vacaciones. No sé si hoy estaréis ya de vacaciones o qué. Fin de semana de puentazo, los que tengáis Jueves Santo, Viernes Santo y todas estas cosas. Espero que lo estéis disfrutando. Pues yo también me voy por ahí unos días. Estaré por ahí unos días, quién sabe dónde, en alguna parte en medio del océano, quién sabe. Espero que lo estéis pasando muy bien y descansando de esta actividad frenética. Yo también voy a descansar de la ejecución y organización de la primera muestra de teatro social de Almusaces, que ha sido, la verdad, una experiencia muy, muy chula, muy divertida y donde he aprendido un montón de cosas y muy motivadora. Así que probablemente el año que viene haya una segunda muestra, más y mejor y cada vez más grande. Ya os lo digo, que me ha emocionado. Y sobre todo porque es un proceso en el que hay que tener un millón de cosas en cuenta. Pero bueno, eso lo voy a dejar para el próximo programa, para el programa número 87, en el que os voy a hablar un poquito de la experiencia. Y creo que os va a gustar porque es un poco como ver no una obra de teatro desde dentro, sino un festival de teatro desde dentro, ¿no? Que se cuece entre bambalinas. ¿Qué hay más allá? Os voy a dejar ahí con el cliffhanger. Porque hoy vamos a hablar de otra cosa, que es un programa un poco meta, ¿no? Un poco dentro, ¿no? Que es cómo hacer un podcast y por qué hacer un podcast. Así que sin más dilación, vamos para allá. Vale, hoy os voy a explicar por qué creo que es interesante hacer un podcast profesional, ¿vale? Un podcast de hablar de cosas que uno domina. Podcasts cada día hay más, hay millones, hay como champiñones, sobre todo a partir de 2020, donde estábamos muy aburridos en casa y todo el mundo se puso a grabar podcasts como si no hubiera mañana. Pero creo que una gran cantidad, pues poco a poco han ido muriendo, pues como este también algún día morirá. Pero creo que es porque no tenían ningún objetivo claro. Creo que la primera parte de hacer un podcast es tener un objetivo. Y eso nos dará las razones. Pero ahora os voy a hablar de por qué. ¿Por qué deberíais de tener un podcast profesional? Y creo que la más importante de todas es porque un podcast os va a dar, sobre todo, autoridad. ¿Qué significa tener autoridad? Pues ser como un referente, ¿no? Imaginaros pues un dentista que tiene un podcast en el que habla de cómo cuidar los dientes, de por qué cuidar los dientes, de típicas enfermedades. Bueno, si habla mucho de su tema, del que conoce, cuando tengas necesidad de visitar al dentista, pues lo más probable es que acudes a él porque es un referente, es alguien al que has escuchado hablar sobre un tema y del que crees que sabe mucho del tema. Así que os va a dar sobre todo credibilidad. Y en definitiva, pues posicionaros, ¿no? Como expertos o expertas en vuestro campo, en el campo del contenido en el que estáis hablando. Así que sobre todo os va a dar influencia y, como no, reputación. Yo creo que esa es la importancia, el número uno, ¿no? Regla número 2 o la causa número 2 que os recomendaría por qué hacer un podcast sería el alcance. Porque para vuestra información, en este mismo momento, en el mundo, existen 580 millones de personas que hablan este idioma que es el español. Así que si 580 millones de posibles oyentes no os parecen suficientes, bueno, pues ya no sé qué deciros. Pero imaginaos que el alcance es realmente absurdo. Es increíble la cantidad de gente que os puede llegar a escuchar, ¿no?
potencial tan grande. Por suerte, pues hablamos el español, que es un idioma hablado en todo el mundo. Un tercer motivo sería la conexión emocional. Me puedes decir, sí, Fernando, pero es que yo ya tengo un blog en el que hablo de mis temas. Ya, pero no es lo mismo porque escuchar la voz, una voz da muchos más tonos, conectas más emocionalmente, pues porque puedes transmitir emociones y transmites el tono, la personalidad de quién eres, ¿no? Más que un texto leído que no te ayuda a cultivar esas relaciones, ¿no? con tus seguidores y generar esa lealtad hacia tu mensaje, ¿no? Por ejemplo, cuando está Gema conmigo, pues que se le escucha reírse de mis payasadas, pues todo el mundo conecta con ella, ¿no? Porque es muy simpática y es muy fácil conectar emocionalmente con las personas que están al otro lado de ese podcast, al otro lado del micrófono, escuchándonos. Y es una razón bastante importante. Como cuarta razón, pues tenemos pues que un podcast es muy fácil de hacer. Simplemente, luego hablaremos de ello, pero simplemente con un móvil ya podéis grabar vuestra voz y ya está, y lanzarlo. Hay millones de plataformas que os pueden ayudar a difundir vuestro mensaje. Es como cuando alguien hace un mensaje de audio de 20 minutos, pues más o menos podría ser algo así, ¿no? Imaginaros que a la otra parte hay alguien al que le estáis enviando un mensaje de audio de WhatsApp y le estáis lanzando una chapa. Yo he escuchado mensajes de audio realmente muy largos que podrían ser audio podcast perfectamente. Y son muy fáciles y muy económicos. Luego hablaremos de ello. No hace falta tener ningún micrófono de 100 euros ni nada por el estilo. Es realmente muchísimo más fácil que un vídeo de YouTube o, como no, un programa de televisión. Y como quinta razón, y yo creo que esta es la clave más importante de por qué hacer un podcast profesional. Estoy hablando de algo profesional, ¿vale? Algo en el que habléis de vuestro campo de conocimiento, a qué os dedicáis, ¿no? Sobre todo es porque en vuestro podcast podéis hablar de lo que hacéis y de vuestros productos y servicios asociados. Hay mucha gente que dice, ya, es que de un podcast no se puede vivir porque, bueno, la publicidad da muy poco dinero. Sí, efectivamente, si estáis pensando en que vuestro podcast os haga ricos, como un youtuber, estáis muy equivocados. Un podcast no da dinero, da muy poco, casi nada, o prácticamente nada. Deberíais de ser aquí el Rubius para tener una gran cantidad de oyentes y que os dé dinero. Olvidaros de monetizar a partir de la publicidad, ¿vale? ¿Cómo se monetiza un podcast? Porque, como os decía al principio, vais a ser unos referentes y cuando alguien busque a una persona que ofrezca vuestro servicio, el tipo de servicio, os va a buscar a vosotros directamente. Tenéis, como decía antes, 580 millones de clientes potenciales, así que tenéis que vender vuestro producto. No de manera directa de, mira, que vengo aquí a hablar de mi libro, pero sí podéis de vez en cuando, pues como aquí, pues alguna vez he hablado de las producciones de teatro que hago yo, de algún libro de la guía de teatro adaptado que he escrito. Gema también ha hablado de cómo ha escrito sus últimas novelas, de las que está ahora a punto de traer también. Entonces, yo creo que la clave está en hacer esa publicidad subliminal y de hablar de a qué os dedicáis y de los productos y de los servicios que sois capaces de ofrecer, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahora esta semana he recibido gente que quería contactar conmigo porque estuve hablando aquí en el podcast de la muestra de teatro y bueno, pues ya he recibido algunos contactos de gente que quiere participar en la muestra del año que viene. Así que, como veis, pues en realidad no se trata de tener
muchísimos oyentes, sino de tener pocos y de calidad. Es decir, que la gente que os escuche sea realmente esté interesada en lo que queréis, de lo que estáis hablando, ¿no? En el tema que estáis mostrando. Yo creo que esa sería la razón principal de tener un podcast. Por supuesto, si estáis hablando de algo que os gusta y os apetece y tenéis ganas, porque es que si no, lo vais a abandonar en 3 o 4 programas. Así que os tiene que gustar, os tiene que apetecer hablar a la gente de lo que hacéis. Bien, pues ya hemos hablado de las razones, ahora vamos a hablar de cómo hacer este programita, este podcast profesional, ¿vale? Es muy fácil, realmente se necesita muy poco y prácticamente a coste cero. Lo primero que tenéis que hacer es definir vuestro tema, a qué os dedicáis, de qué os gusta hablar de cine, os gusta hablar de teatro, os gusta hablar de zapatos, parece una chorrada, pero zapatos. Pues hablo de zapatos de piel, de zapatos veganos, zapatos de 1000 historias, de colores, de formas, de maneras, de récords del zapato más grande, zapato más pequeño. Bueno, ¿de qué vais a hablar y a quién os vais a dirigir? ¿Vale? Os vais a dirigir a gente que necesite vuestro servicio, a gente que le interese, a gente mayor, a gente joven, a padres, por ejemplo, a hijos, a gente de instituto, gente que estudia en la universidad, a personas que necesitan zapatos. ¿Vale? Tenéis que definir cuál es vuestra pasión y qué conocimientos o experiencias pues podéis compartir con vuestra audiencia, ¿vale? Así que, lo primero, identificar el tema que os apasiona y que, por supuesto, sea relevante para la audiencia. Pero ya os digo yo que todo es relevante. Seguro que vais a encontrar a alguien, a vuestra alma gemela, en alguna parte del mundo, que le interesa de qué estáis hablando. Así que una vez ya lo tenemos definido, pues lo que vamos a hacer es planificar el contenido. Yo os recomiendo, en vez de empezar uno por uno, empezar directamente, tenéis que grabar como mínimo unos 10 programas, ¿vale? Antes de empezar a publicarlos. Tenéis que grabar 10 y tener una especie de reserva, ¿vale? Por si alguna vez os ponéis malos, os resfriáis, os quedáis sin voz, siempre deberéis de tener 2 o 3 programas de reserva y en el caso de que alguna semana no pueda salir vuestro programa, pues lanzáis el que tenéis ahí ya grabado, ¿vale? Y os recomiendo grabar y publicar 10 a la vez de golpe. Antes de nada, porque si publicáis los 10, cuando empecéis ya a publicitar vuestro podcast y vayan a vuestro perfil, digamos, ya hay 10 capítulos a los que escuchar, ¿vale? No es que, no, he hecho ya el primero. Escuchamos el primero y si me quedo con ganas ya no hay un segundo o no hay un tercero y ya me tengo que esperar a la siguiente semana y es más fácil que podáis perder a la audiencia. Así que os recomiendo grabar 10 de sopetón, publicar 10 de sopetón y tener unos 4 o 5 de reserva. Para tener esos 10, pues tenéis que planificar bien el contenido, ¿no? De qué vais a hablar y hacer un mini guión de qué vais a hablar en cada programa. Ya os adelanto que los primeros programas van a ser un completo desastre y que luego escucharéis vuestro programa número 1 o 2 y diréis, Dios mío, ¿qué he hecho? Y os van a entrar ganas de borrarlos. Pero con el tiempo cogeréis agilidad y veréis cómo poco a poco va a mejor. Paso número 3, pues conseguir el equipo necesario. Bueno, veréis que hay mucha gente que os habla de tener un buen micrófono, de tener un buen software de grabación. Mirad, micrófono no hace falta que compréis ninguno al principio. Podéis hablar incluso hasta con el micrófono del ordenador o con el micrófono del móvil. Existen programas en internet que os limpian el audio. Yo, por ejemplo, utilizo uno de la empresa Adobe, que es completamente gratuito. Lo pondré en las notas del programa. Se llama Adobe Enhance, escrito Enhanced, ¿vale? Que le subes el audio y te lo limpia y te lo ecualiza, que es una maravilla, ¿vale? Así que no hace falta tener un micrófono espectacular. Y para editar el audio,
pues lo puedes desde subir así en bruto, y si queréis ponerle un poquito de música, pues podéis usar un software libre que se llama Audacity y es completamente gratuito. No es ahí un estudio de grabación súper complicado, al revés, es muy sencillo, así que os sirve para poner ahí una musiquita de cabecera y una musiquita de salida. Así que en cuanto a equipo, software y bueno, eso, equipo hardware, equipo software, ya os digo que es muy, muy, muy sencillo. Paso número 5, diseñar una portada y lo más importante, ponerle un título a vuestro programa. Hacer una lluvia de ideas, hacer un listado de 20, 30 títulos que sean sencillos. Yo recomiendo que sean un título en el que más o menos intuyas de qué se va a hablar en el programa, ¿vale? Nosotros pues hablamos de cultura y hablamos de cultura en los 10-15 minutos que cuestan tomarse un par de cafés o tomar un par de cafés porque somos 2 personas hablando. Así que, bueno, buscar un título que no sea muy loco tampoco, ¿vale? Pero que os dé una idea del tono que va a tener el programa y de qué se va a hablar. Y le diseñáis una pequeña portada porque luego cuando lo publiquéis vais a tener que poner una portada, a ser posible, cuadrada, ¿vale? Muy sencilla, un simple emoticono puede ser suficiente, no os compliquéis mucho la vida. Y paso número 6, pues nada, publicarlo. Hay también un montón de plataformas en el que os pueden subir vuestro podcast de manera gratuita. Nosotros usamos Spotify y YouTube. Antes usábamos también iVoox, todavía lo seguimos usando porque también es una plataforma muy interesante, pero nos hemos centrado mucho en Spotify porque todo el mundo tiene Spotify en el móvil y bueno, pues hay gente que lo tiene Apple Podcast y tiene YouTube y tiene iVoox, pero bueno, es un poco decidiros por una. Lo podéis publicar en todas, pero decidiros siempre por una. Y por último, pues nada, ya está. Meteros en vuestras redes sociales y empezar a promocionar el podcast a vuestra audiencia, ¿no? Sitio web, pues boletines informativos, email. Yo normalmente suelo evitar muchísimo difundir mis espectáculos a través de WhatsApp porque lo veo muy intrusivo. Así que, sobre todo, redes sociales. Y ya está. Y a esperar y, sobre todo, pues tener constancia. Eso sí, típico consejo, por favor, constancia. Porque al final, después de unos cuantos programas, veréis que los resultados llegan y la gente empieza a darle a me gusta y todas estas cosas, pero sobre todo a contactaros. Si habláis de vuestro producto, si habláis de vuestros servicios, de a qué os dedicáis, si el oyente escucha que sabéis de lo que habláis, al final os llegarán contactos y gente que os pida trabajar con ellos. Así que ya está. Estas son las razones por las que deberíais de tener un podcast profesional. Espero que os lancéis a ello. Y si os ha gustado y os he convencido, pues ya está. Me ponéis vuestro like en YouTube, 5 estrellas en Spotify, Dios mío, cómo estoy hoy. Le dais a seguir, a suscribirse, ya que así ayudáis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. La semana que viene os contaré mis impresiones, mis aprendizajes de cómo ha ido mi experiencia en la muestra de teatro. Espero que me podáis escuchar. Y ya sabéis, siempre disponibles en la emisora Cultura Remember 104.1 FM y Norte Radio 92.2 FM los domingos a las 2. Me despido, gente. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, traed un sustituto. ¡Adiós!